en esta asignatura, igual que este año, no sé qué les ha dado, porque en estas cuatrimestrales tampoco hay pruebas de evaluación continua, ¿vale? Que tengáis que colgar y que yo os tenga que corregir. Tampoco. Sí que hay prácticas que tenéis que hacer. De hecho pienso que las he subido porque lo vierais, ¿vale? En la sala. Pues no las he subido. Sí, hay un documento aquí. Bueno, da igual, las tenéis en alt, ¿vale? Que no tiene pérdida. Sí que hay prácticas que hacer y que os preguntan luego en el examen, o sea que hay que hacerlas. Y las haremos y quiero decir, no son difíciles. Hay que hacerlas porque es que luego nos van a preguntar, y son puntos no gratis, pero más baratos que los puntos de estudio. Normalmente en este departamento, cuando son prácticas que las haces y luego te salen preguntas, porque es el mismo de Psicología General 2, que la he llevado yo muchos años, y haciendo las prácticas, que son un par de horitas de trabajo, te asegurabas entre 4 y 6 preguntas de 25, ¿vale? Entonces, no son obligatorias, evidentemente, ni se cuelgan en ningún sitio, pero hay que hacerlas. Ya sabéis que ahora se guía todo por ALT y que lo tenéis todo en ALT. Dime. ¿Las notas las juegan en ALT o no? La evaluación, que donde la cuelgan para que marque. Pero las PEC ¿Los exámenes que has hecho? Sí. ¿O los exámenes? Todo. Las PEC ya veo que las PEC sí, porque las corregimos nosotros en ALT, claro. ¿Y los exámenes? Se cuelgan en donde... O sea, pero en por virtual. Virtualmente. Sí. No sé si pone secretaría virtual, sí. Tú pinchas ahí y aparece, pues, qué título tienes antes, aparecen las que tú has matriculado y luego aparecen las notas. Es ahí, esa secretaría virtual. Pues eso. Bueno, aquí os hacen, hay varios documentos que, en fin, algunas cosas tienen mucho sentido porque hay otras que ya sois mayorcicos, ¿no? Quiero decir, pues primero leas el tema, luego subrayeselo, luego tal. Quiero decir, por supuesto que es evidente que todo lo que estudiemos así, pues mejor, ¿no? Pausadamente y primero lo leemos, luego hay un cronograma orientativo de 8 semanas para estudiar cada uno de los capítulos, tal, no sé. Bueno, yo creo que para estudiar todo. 3 semanas para la preparación de las actividades prácticas. Eso lo miráis vosotros y ya sois mayorcicos y sabéis hacerlo, ¿vale? Sí que os digo, porque vamos a empezar esta poco en la clase, hay poco que rascar, digamos. Hay 2 prácticas, hacerlas, las comentaremos en clase si hace falta, porque seguramente habrá tiempo, y nos servirán para sacar mejor nota en el examen, porque si las hemos hecho, habrá entre 4 y 6 preguntas que tendremos bien. Eso os lo aseguro. Entonces, vamos, que las hagáis. Luego, empezamos, los que tengáis, a mí me estarán oyendo, pero el año pasado, asignatura nueva, libro nuevo. Subrayado, preparado, tal, y este año, otro. Entonces han cambiado el libro. Yo creo que es exactamente lo mismo, pero con alguna incorporación, algún cambio, tal. No es una asignatura muy complicada, es muy redundante, es decir, os sonará un poquito todo el rato a lo mismo, ¿vale? Atención dividida, atención sostenida, atención selectiva, ¿qué es la atención? Alrededor de todo eso vamos a circular todo el tiempo. Respecto a cómo estudiamos, ¿vale? El primer capítulo, hay un cronograma orientativo y una guía. De las 2 guías que hay, la primera sirve para poquito, que son 3 páginas resumen, que no aporta mucho. La segunda es donde nos indican cómo lo que entra en cada capítulo, lo que quitan. Entonces, por ejemplo, el capítulo 1, que es introductorio, no va para examen. ¿Vale? Aquí ya directamente habéis dicho, ya ni me lo miro. Bueno, no. No es que no hay que mirarlo, porque se recomienda encarecidamente una lectura del mismo, pues hay conceptos básicos que luego nos servirán, pues tal y cual. Bueno, yo lo que he hecho ha sido esos conceptos básicos que pienso, o sea, por un lado, dime. Es que creo que no tienen... ¿Cuál tienes tú? Es que no lo sé. No pasa nada, vamos a ver. Ese es el del año pasado. ¿Era uno naranja? Es que no lo sé, porque me lo copió mi padre y entonces me lo han dado y así, y me lo estaba comparando con ella.
Es que probablemente... Pero es que no lo sé. Y es que no lo he Luego mirado. te digo, No. Julia García Sevilla, no, este es el de Styles, es otro autor. Pienso que este es el del año pasado. Tampoco, vamos a ver, tú lo vas viendo, ¿vale? Porque lo que son los contenidos son parecidos, lo que pasa es que llevan otro orden. Desde luego, si tú te sabes este libro, que es el del año pasado, Es del año pasado. y es que es del año pasado asignatura nueva, quiero decir, el mismo departamento y todo. A mí este manual nuevo no me gusta, más que el anterior, quiero decir, no, yo puedo opinar también, no me gusta. Me parece que está mal redactado y que no aporta nada. Supongo que algún contenido diferente aportará, ¿no? Porque si no, no tiene ningún sentido. Pero antes de fotocopiarte el otro, tú ves, te entiendo en clase, mirando a ver si todo lo que yo digo en clase tú lo encuentras aquí, que seguramente lo encontrarás, ¿vale? Y desde luego, si te sabes ese libro, serás un sobresaliente. Eso te lo aseguro, porque los conceptos son los mismos, ¿eh? Entonces, si queréis, yo tengo aquí, hay un archivo, que no sé si me lo he bajado tal cual. Bueno, no, en la segunda guía es donde nos dicen de cada bloque hay cosas que quitan. Pues por ejemplo, el capítulo 1 no entra para examen, el capítulo 2, en el bloque 2 que entra íntegramente el capítulo 2. Hasta el día 25 no nos dejan mirar eso. ¿No? Lo ponían en Pues no pasa nada, yo os lo digo. Yo ya me lo he quitado también, entonces sí, es que yo he visto lo mismo que tú, que hasta el día 25 no se colgaba, pero luego sí que he encontrado un PDF que es lo que eliminan. O sea, en la segunda guía, ¿verdad? En las guías de estudio, en la segunda, en la que son 20 páginas, ahí te encuentras lo que se excluye, ¿vale? Yo, de momento, hoy no hace falta, porque del capítulo 2, del 3 y del 4 entra todo. O sea, lo primero que empiezan a quitar es del 4, mejor dicho. El punto 8, 9 y 10, por ejemplo. Si no yo lo iremos comentando. Si alguno no lo encuentra, lo comentáis, pero que está, ¿eh? Entonces, de ese primer capítulo, que que no va para examen, pero que nos recomiendan encarecidamente que leamos, hay una serie de conceptos que a mí sí que me parece vital que sepamos, quiero decir, porque si no, sencillamente porque luego van a aludir constantemente a ellos. Entonces, no entra para examen, pero si no lo sabes, no entiendes lo que viene después. Entonces, lo mismo nos da, ¿no? Yo me voy a ir, me parece, en vez de subrayarme el primer tema, que no entra para examen, ¿vale? Lo que he hecho ha sido irme al glosario final y hay una serie de conceptos que quiero que empecemos por ellos, ¿vale? Bueno, ¿qué es la atención? Ostras, ¿qué es la atención? Así a bote, porque claro, en la asignatura anterior, historia, ¿qué es la historia? Pues ya lo sabemos, un lío grande, pero por lo menos sabemos lo que es, ¿no? Todo lo que ha pasado, todo lo que han dicho, ¿qué es la atención? Proceso, lo que percibes. ¿En qué situaciones decimos que la atención es importante? Por ejemplo, aquí, ¿no? Es decir, yo tendré que ocuparme de tener un discurso lo suficientemente entretenido y gesticular mucho y hacer bromas y tal. ¿Para qué? Pues para que no me os durmáis. Es decir, para que atendáis. Para facilitar vuestra atención. Atiende, que no atiendes nada. Eso es atender, ¿no? Eso es una parte de la atención. Aprenderemos que eso se llama atención sostenida. Esa capacidad de voluntariamente mantener tu atención, ¿vale?, en un estímulo, aunque no te apetezca. Es lo que hacemos cuando intentamos estudiar, ¿no? Que tú estás ahí con el texto que te aburres, que se te va el tiesto, ¿verdad? Se te va a otras cosas. La atención sostenida. También la atención son más cosas, ¿eh? Cuando vosotros estáis, en este caso vosotras, porque sois todas chicas, cuando vosotras estáis en un sitio que, a ver, pues yo qué sé, en un escenario, en un teatro, está todo lleno de gente, ¿veis a todos? Están todos, imaginaros que sois el actor, la actriz principal, estáis y veis a todo el público, ¿vale? En vuestro ángulo visual están todos, pero por alguna razón
atendéis a la obra, ¿no? Y a lo que tenéis que decir, pero estáis fijándoos en el público. ¿Podéis atender a todos a la vez? Están todos disponibles, ¿no? Digamos que en nuestro campo perceptivo están, pero atender a todos a la vez, ¿no? A lo mejor estáis viendo al señor de rayas o a la señora de la camisa azul. Y más que eso, cuando vamos conduciendo, se debe atender al paisaje, a lo que nos encontramos por el camino, a lo que nos cuenta el acompañante, a la radio, al móvil. ¿A qué se debe atender? A la carretera, ¿no? Se debe seleccionar. Hay una parte, igual que hemos visto que hay una parte de la atención, que es la capacidad de mantener la concentración, ¿no? Confundida no, también denominada como concentración muchas veces, ¿no? Estar pensando solo en eso, que es la atención sostenida. La atención también sirve para filtrar, también es un mecanismo. Cuidado, es un proceso, has dicho, pero hay quien dice que es un mecanismo, hay quien dice que no es un proceso puro, que es algo que está en otros procesos, porque la atención está en la percepción, está a la base de la percepción, ¿no? Es un elemento previo a percibir, ¿o no? Parece lógico decir eso, ¿no? También puede estar en la memoria, porque tú atiendes a veces hacia adentro, ¿no? Quiero decir que la atención es un término muy, muy poco concreto. Me estoy refiriendo ahora a la atención selectiva. Hay veces que como no podemos procesar toda la información que tenemos ante nosotros, el sistema tiene que economizar para no griparse y tiene que seleccionar. También hay otra forma de ver la atención. Hay quien dice, yo no, que es capaz. Bueno, sí, yo conozco, por ejemplo, mi padre toda la vida lo he visto, haciendo un crucigrama, oyendo la radio y viendo la película a la vez. Y dice que se entera de todo. Pero a veces nos toca, ¿no? A veces hay una capacidad de la atención que consiste en eso. O sea, en atender a dos cosas a la vez. ¿Cuándo es posible? A lo mejor mi padre puede hacerlo porque una fuente de información es auditiva, otra visual, ¿verdad? Y no está mezclando categorías. Y otra es lingüística, está leyendo, ¿vale? O no, haciendo un crucigrama, ¿vale? Si tuviéramos que ver dos películas a la vez, eso sería horrible. Sin embargo, ver una película y ver un partido de fútbol a la vez son dos cosas totalmente distintas. O ver una película y escuchar música, o ver una película y hacer un crucigrama. No digo atender al 100% todas las veces, porque si no es imposible, pero seguir las dos cosas sí, ¿verdad? Luego hay una capacidad de atención que es la atención dividida, que también estudiaremos, a ver cuándo se puede y cuándo no. Normalmente se podrá, ya podemos ir sospechando, cuando uno de las actividades esté muy automatizada. Por ejemplo, se puede conducir y escuchar la radio. Aunque recomiendan que lo suyo es estar en lo que estamos, ¿no? Pero se puede conducir y escuchar la radio. ¿Por qué? Porque conducir en sus mecanismos básicos, aprieto el pie, piso el embrague, cambio de marcha, eso está el primer día de autoescuela, ¿no? Yo por lo menos, cuando fui a la autoescuela, yo el cambio de marcha sabía lo que era, y el embrague me parecía que era un pedal, y era un pedal, y al principio, claro, tienes que atender mucho, tienes que apretar el embrague para cambiar de marcha, si no, no te deja, y estás ahí al 100%, después no, después ya no eres consciente. Y yo que hago todos los días el mismo camino, de Albarracín aquí, ni siquiera puedo, cuando he pasado por los llanos, hay veces que se te va, porque quiero decir, otro enfoque de la atención dividida. Cuando hacemos dos cosas a la vez. Y luego algunas otras cosas, me voy al glosario de términos al final, aunque no hace falta que os vayáis vosotras, ¿vale? Que son importantes. El procesamiento os lo encontraréis en alguna otra asignatura y en esta mucho. Bottom up y top down, que nos gusta mucho. Lo de los bottom up, top down. ¿Alguien sabe un poquito de inglés? Seguro que sí, ¿verdad? ¿A qué nos suena up, down? Lo tenemos claro, ¿no? Arriba y abajo, ¿no? Bottom up es un procesamiento abajo, arriba. Ostras,
ahora estoy como Coco, el de Barrio Sésamo. Arriba, abajo, ¿no? Y, vale. Bueno, pues el otro, el contrario, es precisamente al revés. Arriba, abajo. ¿Y esto qué tendrá que ver? Arriba, la mente. Abajo, los estímulos, ¿vale? Quedaros con eso. Un procesamiento abajo-arriba, bottom-up. Para aprenderoslo, luego os diré un truco, ¿vale? Un procesamiento abajo-arriba es... Hay veces que atendemos porque nosotros estamos aquí tan tranquilos, estamos aquí dando clase, imaginaros que de repente, pues yo qué sé, un ruido, ves, te he conseguido asustar. Pero aquí se oye afuera. Atendemos a lo que pasa, ¿no? ¿Cómo ha empezado ese mecanismo de atención? ¿A través del estímulo o de nuestra voluntad? El estímulo es el que ha marcado que atendamos ahí. O entra un señor todavía vestido de medievales, ¿eh? ¿Vale? Una cosa rarísima, ¿no? O entra alguien vestido de gusano de seda, o una cosa muy, muy llamativa. Atendemos. Es decir, aunque no quieras, ¿verdad? Es eso, ¿verdad? Hay veces que la atención la guían los estímulos, ¿no? ¿A que sí? Pues ese es visualizar y ya veréis cómo os entra la risa. Ya está, ¿no? Hacerlo en voz baja, que si se me contagia sí que la hemos liado. Muchas veces los estímulos son los que marcan a qué atendemos. Ese es el procesamiento abajo, arriba. Bottom up. No, es que ¿sabes lo que voy a hacer? ¡Hala! Que las vea toda España aquí riéndose. Para que vean por qué no me concentro. No te preocupes, sí, a mí también. Entonces, ¿por qué digo yo? Bueno, es que ahora ya sí que os vais a reír, pero esto es muy fácil liarse. Y esto es pregunta de examen, aunque digan que no entra. Bottom up, top down, alguna vez os lo preguntarán en la carrera, seguro. ¿Ya os lo han preguntado? Pues eso. Yo, era una cosa muy tonta, pero el bottom up, yo me imaginaba un botón de 2 metros de diámetro, un cacho botón, de colorines, rimbombante, escandaloso. Entonces, claro, te encuentras el botón guiado por el estímulo, ¿vale? Es la tontería, podéis poner la que queráis. Top, down, top, de arriba, abajo. ¿Cuándo la atención la guía la voluntad y la guían los procesos mentales y no los estímulos? Ahora, por ejemplo. Es decir, normalmente va bien, estaréis diciendo, hoy qué hacen en la tele. ¿Mañana qué haré? He quedado con fulanita, he quedado con... Porque la cabecita se cansa ya de atender tantas cosas así, ¿verdad? Que hay veces que hay que obligarse a atender a lo que yo estoy contando que no es muy interesante, ¿verdad? Bueno, pues ese es el procesamiento arriba-abajo. Es decir, la voluntad es la que marca... Para que lo vean. La voluntad es la que marca la atención, ¿vale? Esto es muy chorra, pero es muy fácil de equivocarse, ¿eh? Lo entendemos, ¿verdad? A pesar de... Se refiere al procesamiento y los cambios se ejecutan bajo el control del sujeto, dice aquí, de forma volitiva, tiene que ver con la voluntad, ¿vale? Con las intenciones, en función de expectativas, en fin, de tu voluntad, de tus objetivos. Hay muchas veces que atiendes porque tienes que atender ahí, que es lo que más les cuesta a los niños. Esta, arriba abajo, es la que les decimos, atiende. Pobrecitos, si no pueden. Si vosotras estáis pensando en lo de esta noche, por los críos. Luego, conceptos más sencillos. Atención abierta, pues en sí misma. Atención abierta. Claramente, orientamos la atención, si estamos atendiendo con los ojos, porque también se puede atender con los oídos, en realidad se puede atender con todo el sistema sensorial, ¿no? Si estamos atendiendo con los ojos, pues yo, por ejemplo, puedo atender a vosotras lo que tengo delante, ¿vale? Es una atención abierta y está clarísimo que estamos leyendo esto y qué tal. Hay otra atención encubierta, que es aquello de, por ejemplo, estás leyendo un libro, pero estás leyendo el libro y estás con la oreja puesta en lo de al lado. Es una atención, podría decir, disimulada. ¿Vale? Es muy fácil este concepto, ¿no? O sea, abiertamente estoy atendiendo, o se supone que estoy, pero estoy
que con la oreja puesta, a ver, aquí en España nos gusta mucho hacer eso, yo no sé en otros sitios, pero aquí sí, oír y meternos en conversaciones, ¿verdad? Aunque no nos llamen también. Atención dividida, ya os lo he explicado, se refiere a la capacidad que nos permite atender a varios estímulos a la vez y responder a demandas distintas, ¿no? Atención selectiva, ese mecanismo que nos permite seleccionar lo relevante para que no nos gripe el sistema y sobrevivir mayormente. Y atención sostenida sería lo que estáis intentando hacer ahora, ¿vale? Atención endógena, pues es que esto es una gilipollez, porque esto no lo entiendo. Vale, tendría que ver con el top-down y el bottom-up. No, es que lo tengo subrayado y tal, pero dice, la endógena referencia a los desplazamientos atencionales controlados intencionadamente por el sujeto. Y la exógena, los controlados por estímulos ambientales, sobre los que no tiene control. Muy relacionado con qué. Top-down sería la endógena, la exógena sería bottom-up. ¿Vale? Estos dos conceptos en el libro el año pasado no estaban. Algo nuevo han puesto. Atención selectiva, sostenida, lo hemos visto. Procesamiento automático. ¿Qué es el procesamiento automático? ¿Qué hacéis sin...? Bueno, sí que he puesto un ejemplo clarísimo, pero a ver si se os ocurre algún otro. ¿Pensáis que es más automático leer o denominar un color? A que parece que denominar un color cuesta cuesta menos. Pues ya veremos cuando estudiemos el efecto Stroop, que es totalmente lo contrario. La lectura es un procesamiento por aprendido y practicado muy automático, muy, incluso a veces no nos imaginamos a la velocidad en que leemos. Quiero decir, cuando tú ves una palabra, a ver, el chaval mío pequeño que ya lleva aprendiendo, ya está en segundo o tercero de infantil, lee, ahora ya lee mejor, pero todavía lee y imaginaros cuando se lee un cuento el sólico en la cama, a grito pelado. Tiene que leer así. ¿Qué pasa después? Tú ves fenómeno y no ves la F, la E, la M, ¿a que no? ¿Ves? Fenómeno. La has visto tantas veces. Cuando veamos el efecto Stroop veremos hasta qué punto la lectura es un procesamiento mucho más automático. Que nos cuesta mucho más designar un color que leer. Ya lo veremos. Y bueno, eso respecto al capítulo 1 que no entraba, pero estos conceptos son importantes, me ha parecido... Por cierto, el glosario de términos, estudiaros todo, pero antes del examen, esto lo quiero machacado, porque, vamos, me juego, no sé lo que me juegue, pero además en este departamento, que son muy dados a hacer glosarios, en general yo hice un estudio, unos años, para decirle a los alumnos el porcentaje de preguntas que se podían contestar bien sabiéndote el índice de memoria, algo que nadie se hace, ¿vale? Pero si nos lo supiéramos, pues salió un 25%. O sea, tal como el neoconductismo de Tolman. O sea, saber eso, el porcentaje de preguntas que estaba en el glosario de términos y el porcentaje de preguntas que se encontraban en los cuadritos explicativos. Bueno, pues juntando los tres, había un 75% de preguntas que si un alumno solo se supiera el glosario, el índice y los cuadros, sacaba un 7,5. Claro, apréndete el índice. Pero que lo tengáis presente, O sea, que a veces estudiar también es una cuestión de estrategia. Y el glosario para un repaso de última hora, vamos. Empezamos el capítulo 2. Uy, vaya, no me encuentra esto. Empezamos el capítulo 2, que es el primero que entra para el tema. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cuándo emergió la psicología en un plano experimental? Es decir, ¿cuándo hubo dineros para invertir en investigación? Lo hemos contado en otras veces, creo. En la guerra civil aquí no teníamos ni para eso. Aquí no teníamos, pero también habría valido que tuviéramos, ¿verdad? No, y además fue la misma época, aparte de bromas. En Estados Unidos, sobre todo, que es donde estaba el dinero, sobre todo se volcó el dinero para investigación en psicología a partir de la Primera Guerra Mundial y luego la bomba a partir de la Segunda Guerra Mundial, en plena Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué?
Pues porque la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, yo creo que fueron los conflictos, mira que la historia ha sido perra y mala y ha habido cosas muy malas, pero probablemente han sido los dos conflictos más terribles de toda la historia de la humanidad, porque encima han sido mundiales, ¿no? Ya tienen una cosa todavía que no se explica. Y ha exigido muchísimas demandas a los ejércitos y muchísimas demandas en el plano emocional, a las sociedades en sí mismas. Entonces ha requerido, tanto para preparar la guerra, tanto para ganar guerras, como para perderlas y superarlas, que haya dinero, ¿no? En investigación. Entonces, estoy haciendo una cosa como muy bonita, pero los primeros dineros vinieron. Los soldados de la Segunda Guerra Mundial, el rollo este de los controladores aéreos de ahora, que son ahora el demonio, son malísimos, tienen un trabajo muy chungo, trabajo muy difícil, que se empezó a descubrir lo difícil que podía llegar a ser aquí. Cuando empezó a haber muchos aviones. Y cuando empezó a haber muchos aviones y soldados, pilotos que debían atender a la cabina, a los enemigos, aquí parece como gila, a la radio, a la información, a las coordenadas, la capacidad mental humana pues se vio superada. Entonces, a marchas forzadas había que empezar a investigar a ver cómo funcionaba la atención, cómo se podía optimizar la competencia de estos chicos, pues para que pudieran hacerlo mejor, ¿no? Entonces, en este contexto, Welford fue el primero que hizo un experimento, una cosa muy tonta, es decir, él, aquí no me parece que esté muy bien explicado, él presentaba dos señales a los sujetos, una detrás de otra, a las cuales tenían que responder de determinada manera, con toda la rapidez que pudieran los sujetos, que medían el tiempo de reacción. Lo hemos visto antes en historia, sabemos que es muy socorrido. Entonces él, es que aquí lo explica de una manera tan rara, dice, la segunda dependía de la sincronía en la aparición del estímulo. Esto lo que quiere decir es que la capacidad de responder bien al primero y también al segundo dependía de los separados que estuvieran presentados esos dos estímulos. Es decir, a ver si lo adivináis, ese SOA que os pone aquí, las que tengáis el libro, es Stimulus, Onset and Ace, como se diga. Porque esta palabra no está en las 1000 palabras del profesor Maurer, esta asynchrony. Seguro que no. Esa no. Entonces, es simplemente la abreviatura es SOA, ¿vale? Que es la distancia entre la presentación del primer estímulo y el segundo, ¿vale? Entonces, a ver si lo adivináis vosotras. ¿Cuándo pensáis que la ejecución sería mejor? Tú tenías que responder, pues por ejemplo, no sé si era exactamente así, pero para entendernos. Si cuando salga una vocal, aprietas el botón rojo, y cuando salga una consonante, aprietas el botón azul. ¿Vale? Una tarea muy sencillica, pero claro, las diferencias estaban en el tiempo de reacción, no en hacerla bien o mal. ¿Cuándo pensáis que sería mejor? Si te ponen vocal, consonante, o sea, seguidito, sin apenas tiempo, o cuando había un tiempo más prolongado entre los dos estímulos. Parece lógico, ¿no? ¿Por qué? Habéis contestado, han dicho que cuando había más tiempo. Es que yo creo que es Agustín, que un día le dije a Ana y se me enfadó, porque es Amar, tal. Si eres Ana, luego me protestas. Habéis dicho cuando hay más tiempo, ¿no? ¿Por qué? ¿Lo habéis dicho por algo? Porque en el primer había tanto tiempo, había más diferencia entre uno y otro. Claro, es como que se molestan, ¿no? Es decir, estás intentando responder al primero todavía y ya te han puesto el segundo. Este ejemplo que he puesto yo es muy tonto, pero en un proceso un poquito más complicado, este señor plantea que hay un periodo refractario, él le llama periodo refractario psicológico y dice, mientras dura, estamos procesando todavía el anterior, no estamos preparados para empezar el siguiente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay un poquito más de tiempo para el tiempo de reacción ante el segundo es mejor. Parece lógico, ¿no? Y parece lógico porque ya se plantea que es posible que la atención funcione de algún modo como un cuello de botella, como un embudo. Es decir, si tú vas metiendo cositas, pues van entendiéndose. Pero como quieras decir 5 a la vez, no caben en el embudo, ¿no? Pues es lo mismo, ¿vale? Ese cuello de botella es un poco el punto de partida para el filtro posterior, que es
muy famoso, el filtro de Broadbent. ¿Lo habéis oído? Pues os vais a hinchar de oírlo. Porque es, bueno, el primero que empieza a hablar y su teoría del filtro. Y como se llama teoría del filtro, ¿a qué tipo de atención se referirá? ¿A la selectiva, a la dividida, a la sostenida? Parece, ¿no? Si es un filtro que filtra, parece que será atención selectiva. Bien. Bueno, los primeros experimentos mira, si tienes ya traeré yo el naranja el próximo día, Beatriz, porque es que creo que está mejor explicado en tu libro que en el que tenemos este año, o sea que... No, pero la teoría del filtro de Broadbent, si no está eso, no, tíralo a la hoguera porque tiene que estar, ¿vale? En el índice o tal. Ya traeré el próximo día el mío para compararlo. Bueno, vamos a ver. La escucha dicótica. Al principio, aunque luego se ha utilizado también mucho, como podéis imaginar, la atención visual, ¿vale? Se empezó sobre todo por cierto, esto no nos aporta nada, ¿verdad? Más que ruido. Ya veréis que bien se está. Vale, en aquella época, ¿por qué se pudo empezar a estudiar la escucha dicótica? Se apaga, os lo prometo. Se apaga. Porque empezó a haber aparaticos de audio de cierta calidad que eran capaces de transmitir un mensaje por un oído y otro mensaje por el otro oído. A ver qué pasaba. Se apagará al final, ¿eh? A ver al sujeto al que atendía, ¿no? Y luego además Broadbent dice que había buenas razones para trabajar la audición en vez de la vista, porque la vista es más distraíble, quiero decir, no podemos cerrar los oídos, dice, ni podemos cerrar los ojos, o sea, ni podemos mover los oídos, ni podemos llevarlos a otro lado, ¿eh? Entonces, y sin embargo la vista, pues es más falseable, ¿no? Dice que, bueno, esto es una cosa que, pues eso, que es muy sencillico. ¿Qué es la escucha dicótica? ¿A qué suena escucha dicótica? Dos, ¿verdad? A escuchar dos cosas a la vez. Una por cada auricular. O incluso, fijaros que mareo. ¿Habéis visto? Qué bien se está. Bueno, pues eso. Ambos oídos, dos mensajes distintos. Y aquí se estudia un poquito todo. Este paradigma nos permitirá estudiar tanto la atención selectiva, porque le dirán, tú tienes que atender a este mensaje y al otro no, por ejemplo. O la atención dividida. A ver qué pasa con el mensaje irrelevante. ¿Desaparece por completo? ¿No se pilla nada? ¿No queda nada? ¿Queda algo? Todo esto es lo que van a investigar a partir de ahí, ¿vale? Entonces, dice que es una situación parecida a la vida cotidiana en la que muchas veces pues oímos una estimulación por un lado y por otro lado oímos otra estimulación, ¿no? En laboratorio, ¿qué pasa? Que podemos hacer encaje de bolillos desde, pues eso, dos voces distintas en el mismo oído, dos voces distintas, una por cada oído, en los dos oídos dos mensajes con la misma voz, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, lo que empezó a obtener Broadbent con este paradigma él vio que había algunas características acústicas, físicas, que ayudaban a seleccionar el mensaje. Lo primero que atendíamos era, pues yo qué sé, los sujetos en este tipo de experimentos no sabían decirte a lo mejor lo que había dicho el oído no atendido, pero sí sabían que era una chica, o que era una voz de mujer, o una voz de hombre, o que era en un idioma extranjero, o que era un tono muy alto. Características sobre todo físicas. Semánticas no, porque evidentemente no estaban siendo capaces de atenderlo, ¿vale? Entonces, él vio qué características de sonido, qué características acústicas ayudaban a seleccionar mejor el mensaje. Y vio que lo que más ayudaba a seleccionar bien el mensaje era la separación física, es decir, que se separaran los mensajes físicamente uno de otro era lo mejor, lo que hacía más cómodo, ¿no? Entonces, un poco empezó a sospechar que se podía seleccionar estímulos que tenían un rasgo físico en común y rechazar a aquellos que no los tenían. Pues, por ejemplo, fíjate en un rasgo físico, el que sea un tono agudo, un tono grave. Eso es un rasgo físico del oído. O una voz femenina o una voz masculina. Dime. ¿Eso sería la psicología de la Gestalt un poco? La psicología de la Gestalt tendrá aquí cosas que decir también, sí, claro. pero no exactamente.
¿vale? No va por ahí. No va por ahí. Esto es más... La Gestalt es distinta. Es más... Sobre todo la Gestalt trabaja la percepción visual y estudia mucho la forma en que detectamos, separamos el fondo de la figura, qué características tienen los estímulos para que los percibamos como fondo, y tiene mucha relación con el arte surrealista, y ahí, en fin, es más bonita la escuela de la Gestalt que Broadbent, el pobre. Entonces, pero bueno, tiene relación en cuanto a que también trabaja en la atención, ¿vale? En su momento. Entonces, espera un segundico. Aquí, en el libro veréis muchas veces, es que yo ya os digo, no sé, este libro es peor que el del año pasado, está regular redactado. Nos dicen, y veréis muchas veces la palabra sombreado, ¿vale? El sombreado, traducido al castellano, viene de shadowing, ¿vale? Que no es sombreado de sombrear y de oscurecer. A nosotros nos suena y nos mueve a la confusión un poquito. Nos puede sonar a que sombrear, algo sombreado es algo oscurecido, interferido, que también se utiliza mucho en psicología. No. Shadowing, de seguir, como hace la sombra. La sombra siempre sigue al dueño de la sombra, ¿no? Bueno, la de Peter Pan, se le escapaba, ¿verdad? Pues la sombra, ese shadowing, ese sombreado, es el mensaje atendido, es el mensaje que nos dicen sombreado, que nos líe, ¿vale? Porque lo leeréis muchas veces. El mensaje que tenía que sombrear es una gilipollez, porque es el mensaje que tenía que seguir, que tenía que atender. Aquí en castellano, sombrear no es seguir, ¿verdad? Es con un carboncillo, ¿no? Más bien, oscurecer. Bueno, que lo tengáis claro. Y si me oyen en Madrid, pues que lo sepan que no. Me parece una traducción terrible. Entonces, bueno, ¿qué pasaba? Que lo que observó, cuando les pedía seguir o sombrear uno de los mensajes y el otro no, prácticamente no recordaban nada del objeto que no, inatendido, que creo que tampoco existe, del objeto irrelevante. O sea, te decían, atiende a lo de la oreja derecha. Bueno, pues lo que contaban por la izquierda prácticamente no recordaban nada. Ya veremos si no es nada. Sí que recordaban algo. Para empezar, lo he dicho, si era una voz de mujer, si era una voz... Podían decir, yo sé que parecía que hablaba en chino, o era una voz rara, o características físicas, siempre, pero nunca semánticas. Entonces él dijo que, joder, pues que tenía que haber un filtro, porque si era verdad que, a ver, tú atiendes solo a la oreja izquierda, y de la oreja derecha solo te quedabas con algunos pozos físicos, es decir, de intensidad, de timbre, de tal. Dijo, pues, joder, pues si esos estímulos a los que no hay que atender, a los que no hay que dar respuesta, es que no se han procesado. Y si no se han procesado, es que hay un filtro. Hay un filtro que nos dice dónde atendemos y dónde no. Y dado que esas características físicas, a esto que nos acostumbremos, del input, que es muy dado esta asignatura también, a input y output, por no decir entrada y salida, quiero decir que, ¿vale? Pero que lo sepáis, lo dicen muchas veces. Las características físicas de la entrada, del input, sí que eran señales eficaces, pero nada más. Luego dijo, vaya, tiene que haber un filtro que filtre la información antes de procesarla semánticamente. Es decir, que ya la filtre, ya veremos cómo es discutible, porque ya para empezar, le van a empezar a discutir, ¿eh? Solo se ocupan de características físicas, solo se acuerda de que era una voz de chica, solo se acuerda de que gritaba mucho, no se acuerda de nada más. Ya os digo, antes de que venga, que eso es discutible, ¿vale? Que no siempre pasará eso. Vamos a ver los supuestos de Broadbent para empezar. Bueno, en su libro Percepción y Comunicación, tal, él casi plantea el tema de la atención como algo a estudiar, dice que es un proceso interno, que normalmente pues se había quedado en manos de la filosofía, nosotros no, los psicólogos no la habían estudiado, y él tiene el mérito de hacer una metáfora que luego tuvo mucha fama y mucho éxito, la del procesamiento de la información. ¿A qué os suena? ¿A qué os suena el cognitivismo? Por lo menos tiene que sonar. Si aprobaste historia el año pasado, ¿verdad? Nos hinchamos de cognitivismo, de procesamiento de la información. Entonces, empieza a comparar, dice,
Joder, las que habéis estado antes en historia ya veíais el pitote que se preparó Wundt para intentar estudiar científicamente el pensamiento humano. Y se quedó en la sensación y en poquitas cosas más, ¿no? Científicamente. No era posible. Pero llega un momento en el que inventamos el ordenador. Inventamos un aparato que no cabía en este cuarto, ¿eh? El procesador de información del que estoy hablando no cabía en este cuarto. Los años, el ordenador von Neumann, que fue el que inspiró todo este tinglao, era muy grande. Y procesaba información. Y dijeron, joder, ¿qué no funcionará el cerebro parecido? Aunque no sea igual, es curioso, ¿eh? O sea, nosotros creamos un aparato que nos sirve para intentar entender nuestro cerebro después. Pero bueno, dijeron que no será algo parecido, que la mente, no, al fin y al cabo, yo no sé por dentro cómo funciona, pero que no será un procesador de información y lo que hará es gestionar información, no sabemos cómo. Bueno, pues esto lo pone Brodmann encima de la mesa y empieza a hablar de flujo de información, de teorías de la atención y sobre todo de información y de procesos, ¿eh? Bien, saca 3 conclusiones, que no nos va a dar, sí nos va a dar tiempo a hablar un poco de la primera, que había que analizar las funciones humanas. Ya hemos encontrado una metáfora útil, pues ahora vamos a hablar del cerebro, de la mente, en términos de flujo de información, ¿vale? Aunque no conozcamos bien las bases neuronales, aunque no sepamos bien cómo va por dentro, podemos inventar un modelo virtual que nos inspire para sacar conclusiones sobre cómo funciona la mente. Entonces, el sistema nervioso no deja de ser un procesador de información, ¿verdad? En eso no va tan desencaminado. Otra cosa es que funcione como funcionaba el ordenador von Neumann, ¿eh? Aquello era un tastarro, ¿vale? Ahora bueno, es una cosa de locos. Es una cosa de locos, cualquier portátil pequeñito que es así, tiene una capacidad de información distinta al cerebro, ¿eh? Ya luego se ve que no funcionamos igual. Pero para empezar, nos vino muy bien, porque comparamos el sistema nervioso con un procesador de información. Y tuvo muchísimo éxito. De tal manera que se generó, entre otras influencias, el gran paradigma de la psicología cognitiva. Gracias en parte a Brodmann, ¿no? Este concepto de información viene de la teoría clásica de comunicación. Esta que habéis estudiado, la de Shannon, si la habéis estudiado en escuela. Emisor, receptor, canal, ¿verdad? ¿Cómo era? Mensaje, ¿verdad? Eso, bueno, pues con toda su complejidad, se viene a decir que la información es algo que se puede describir matemáticamente, que se puede hacer un sistema que lo resuma, que nos inventamos los bits. Un bit era una cosa muy rara, ya veréis lo que es, ¿eh? Y dice que no todas las señales pueden llevar la misma información. Por ejemplo, dice que conforme aumenta la incertidumbre, también aumenta la cantidad de información potencial. Veremos por qué. Tiramos una moneda y tiramos una moneda al aire. Si nosotros decimos ¿será cara o será cruz? Eso que yo he dicho reduce la incertidumbre. ¿Verdad? Que os lo esperabais, ¿no? Es decir, ¿será cara o será cruz? En principio no aporta información. Esa frase, vosotros escuchad a los políticos. A ver lo que dicen. No, aparte de coñas, ¿eh? A ver lo que dicen. Es un lenguaje que yo creo que va de escuela y que es el arte de no decir nada, o de no mojarse, porque claro, también para todo tienen, ¿eh? Que como digan algo, al otro día salen en los titulares y los han machacado. Pero es aquello de, hay expresiones que no transmiten ninguna información. ¿Será cara o será cruz? Pues no. Ahora, si dices, es cruz, ya nos ha dicho algo, ¿no? Un poquito de información. ¿Por qué? Porque reduce cierta cantidad de incertidumbre. Parece muy tonto de momento esto. Otro ejemplo. Dice este señor Weber y Shannon Fitch y Posner, que si tiramos un dado, vosotros, si nos dicen hemos tirado un dado y nos ha salido un 4, ¿dónde hay más información? ¿En esta afirmación o en ha salido cruz? Yo estaba contigo, Beatriz, antes de repasarme esto, pero ¿tú dices? En el dado. Porque hay más alternativas, quiero decir, porque ha pasado una cosa entre 6 posibilidades. Entonces la reducción de incertidumbre es mayor. ¿Pero la esencia es la misma? Sí, no. Sí, yo estoy contigo en la esencia, pero matemáticamente, ¿qué es lo que estos señores quieren? Lo que quería Wundt era jorobado, pero lo que estos señores quieren también es complicado. Quieren cuantificar la información
toda la información. Intentar un código que reduzca, que cuantifique, que cuente cómo se transmite. Entonces, ellos llegan a definir un bit como, era algo así como la cantidad mínima de información entre dos alternativas posibles. O sea, cuando se barajaban dos alternativas posibles. Era la unidad de información más pequeñita. Luego se atascaron cuando vieron que era muy difícil cuantificar toda la complejidad humana en bits. Porque contar los bits de una frase así, pues bien, un bit. Claro, Cruz, ¿vale? Un bit. Lo que digo yo, el Quijote, cuenta los bits, cuenta el Quijote. A ver, no son frases largas. Podía irse por cualquier sitio, en cada frase. Pero bueno, es una manera de empezar. Quiero que veáis, y a mí también me suena igual de discutible, ¿vale? Que a ti, pero sí que es verdad que matemáticamente hay más información en que salga un 3 en un dado que salga cruz en una moneda. Porque es entre 6 posibilidades ha pasado una. Y la otra reduce más incertidumbre. A lo mejor por ahí lo entiendes mejor. No sé si entenderlo, entiendo. Pero que te quedas igual, ¿no? En verdad no estoy de acuerdo. Eso te va a pasar mucho en esta asignatura. Es decir, lo entiendo, pero que me quedo igual. ¿Vale? Que no es en cantidad de información, sino a lo mejor más en calidad. ¿Vale? Más reducción de la incertidumbre. Quédatelo por ahí. Yo ahí también lo entiendo mejor. Porque he pensado lo mismo que tú. ¿Cómo se transmite esa información en el sistema nervioso? Dice Broadbent. Joder, pues difícil, ¿no? Quiero decir, de momento sí que hemos aprendido que es verdad que las neuronas tienen la sinapsis, ¿no? Y se mandan y es verdad que es un procesador de información. Dice, esto va a ser más frío, que la transmisión es máxima cuando cualquier estímulo siempre da lugar a la misma respuesta, es decir, si cualquier estímulo, por ejemplo, el frío agudo, el frío de que sales a la calle, ¿qué respuesta provoca en la piel? La piel de gallina, ¿no? Por ejemplo, hostilidad. Un estímulo que siempre provoque la misma respuesta, dice que tiene una transmisión perfecta de información. O sea, total. Entra input, sale output, clarísimo. Siempre lo mismo. Dice que la cantidad de información, la transmisión, mejor dicho, que no me líe con antes, será máxima, perfecta, cuando el mismo estímulo siempre dé lugar a la misma respuesta. No hay incertidumbre entre lo que va a pasar. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que algunas ocasiones hace frío y unas veces, imaginaros, ostras, a estas horas ya se nos ocurren tonterías. Pero imaginaros que un día se te pone la piel de gallina, otro día se te eriza la cabeza y otro día, quiero decir, el mismo estímulo puede desembocar diferentes respuestas, ¿no? ¿No? Que sí, que las caras que ponéis os las entiendo. Lo entendéis, ¿no? Por lo menos. Bien. Bueno, se está metiendo en un jardín Broadbent, ¿verdad? Ha pasado de un modelo virtual a intentar expresar en términos de sistema nervioso ya. Cuando todavía no entendemos en esta época muy bien cómo gestiona la información el sistema nervioso. Pero bueno, él lo intenta. Dice un ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, el profesor Mauret dice que es muy fácil, pero en la ortografía inglesa hay muchas pronunciaciones posibles para cada, incluso para cada letra. En la latina no. La A es la A. Y la A en inglés, según donde se coloque, puede ser A, E, ¿vale? I larga, I, E, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando leemos un texto que está escrito con mala letra, dice que el sistema nervioso se nota que se ha transmitido esa misma información otras veces porque completamos. O sea, no ves bien la palabra escrita, pero verla, al final la consigues leer. O eso que, palabras a medias, que a lo mejor lo entendéis mejor. La ruleta de la fortuna, bueno, aquello que salía... No, la ruleta de la fortuna, yo digo... Ya se me va la pinza. Eso que ponía en la frase con algunas letras, eso era la ruleta de la fortuna, ¿verdad? Pues a veces lo ves. Es decir, lo ves a mitad y de repente... ¿A que sí? O sea, lo ves, título de película, lo que el viento se llevó y solo se ve... Dice que cuando esa misma información ha pasado muchas veces, es fácil que se active y que se sustituya. Voy a decir algo más sencillo. En castellano, por ejemplo, que aparezcan ciertas letras nos permite predecir o descartar cuáles vienen detrás. La Q
La Q en castellano siempre va seguida de siempre. Siempre va seguida de la U. Con lo cual, la U sería redundante, dice el profe. ¿Por qué? Pues porque ya lo sabíamos que iba a aparecer. Tampoco es exactamente así por lo que hemos dicho, no leemos letra a letra. Pero la U sería redundante. Cuando la redundancia es elevada, si no hacía falta la segunda letra, ¿es más o menos información? Sería redundante. Cuando la redundancia es elevada, la información es poca. ¿Por qué? Pues porque para 2 letras, si ya sabíamos cuál era la segunda, ¿para qué pones la U? Esto lo estoy diciendo yo, ¿no? Para que lo entendamos mejor. Para que luego cuando nos pregunten, cuando la redundancia es elevada, la información es reducida, no varía, la información aumenta. Que lo tengamos claro. Pero es que es evidente, si es muy repetitivo, si no hacía falta la segunda letra, ¿es más o menos información? Ya no estamos, ¿verdad? ¿Has dicho qué digo? ¿Qué digo? Bueno, os prometo que, a ver, esto va por días, ¿eh? Hay días Pero que... es verdad, da igual, ¿no? Aunque aparezca la U detrás de la Q. Por supuesto, en verdad da igual. En verdad da igual, pero lo que quiere decir él es que la cantidad de información que tiene un dígito depende también de la redundancia. Si un dígito anticipa a otros posteriores, esos posteriores no nos aportan nada. Entonces, más redundancia, menos información. Al final no lo vamos a tener que aprender así, ¿eh? Más redundancia, menos información. Bueno, iremos masticando el técnica, ¿vale? Yo ya te digo, si veo que es el mismo libro,